Muy buenos días, nos Buenos volvemos a reencontrar para el día de hoy seguir conversando sobre la convocatoria de programas de posgrados. El día de hoy vamos a centrarnos específicamente en las dos principales etapas, que es la de prepostulación y la de postulación. Y mañana tendremos una más específica que sería la carga de la documentación en el SPI. Me acompaña de vuelta la magíster Sandra Ayala y ambas vamos a estar de alguna manera haciendo una presentación general de lo que implica estas dos etapas. buenos días a todos. Así como ya les mencionaba, la idea de hoy es poder conversar en detalle cuáles son las informaciones y los requerimientos que se solicitan para la prepostulación y la postulación. Para iniciar es recordarles un poco que tenemos la evaluación, donde cada institución puede hacer un testeo de si reúne las condiciones para acceder, para poder postular a este instrumento. Están ahí los datos básicos, esenciales, para que un poco puedan hacer esa evaluación y hacer los ajustes o considerar lo que sea necesario para postular. Volver a recordarles las principales etapas que tiene este instrumento. Nos encontramos ahora en la etapa del proceso de postulación, que tiene tres grandes procesos. Una, que es la de prepostulación, donde hay información sobre condiciones institucionales y específicas del proyecto. Una vez finalizada esta tarea, nos llega a nosotros para hacer el chequeo correspondiente. Allí pueden ocurrir dos situaciones. Una que vaya con o ampliación de la información u otra que sea preadmitido para que inicie el proceso de postulación, que es un proceso un poco más largo, ya que allí sí se requiere la carga de datos relacionadas con la trayectoria de la institución, también con el proyecto educativo, el plantel académico, el equipo de gestión y todo lo referente al tema de las condiciones de operación y de presupuesto. Una vez finalizado esto, tenemos ya el proceso de admisión y posterior a la admisión pasarían aquellas postulaciones que fueron admitidas al proceso de evaluación por pares. Esto duraría aproximadamente 3 meses. Finalmente, el proceso de selección, donde ya hay un análisis y quedan aquellas postulaciones recomendadas por los pares evaluadores, se eleva a la instancia del CONACYT para luego su comunicación de los resultados. Aquí brevemente volver a recordar un poco los tiempos que tenemos. La convocatoria quedó habilitada y lanzada el 17 de octubre del 2022. Con ello quedó habilitada la prepostulación, además de la autoevaluación que ya les mencionaba Sandra en su momento, la prepostulación y la preadmisión. La idea es que puedan ir revisando y accediendo al sistema al SPI para que puedan ir cargando y analizando la información también que deben de tener. Y finalmente la etapa de postulación, que es la que queda a su cargo también y que finaliza el 17 de febrero del 2023. Una vez culminada, ya inicia la admisión y luego la evaluación por pares y creemos que en mayo del 2023 estaríamos ya teniendo los programas seleccionados para que aquellos que tengan la habilitación del CONES puedan iniciar su proceso de admisión. Entonces, recordar que hay que planificar el proceso de inicio del programa siempre y cuando tengan todas las documentaciones y aquellos que queden seleccionados, iniciaría ya
En el año 2023 estimamos entre junio, julio, agosto, dependiendo de los ajustes también que hay que hacer para la operativa de admisión y selección de estudiantes. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar específicamente esta etapa del proceso de postulación, que hay unas fechas límites, recordar que se tomen el tiempo para poder completar bien la información, que no sea último momento, ya que en febrero, el 17 de febrero del 2023, estaría cerrando la convocatoria con aquellos que han finalizado el proceso de postulación. En el proceso de prepostulación que la mayoría de ustedes se encuentran, si es que ya han habilitado o han accedido al SPI, plantea dos grandes criterios de recolección de información. Una que tiene que ver con las condiciones institucionales. Esto también está en la guía de bases y condiciones. Un primer elemento es si ustedes como institución se encuentran habilitadas para desarrollar programas de posgrado. Estamos hablando de leyes de creación, decretos, resoluciones, personería jurídica, estatutos. Estos documentos son cargados en el Registro de Organizaciones de Ciencia, Tecnología e Innovación, el ROCTI. Recordamos nuevamente que para acceder al ROCTI, cada institución ha designado un administrador encargado de ir actualizando la información. No es cada usuario que postula al SPI, sino hay una designación. En la prepostulación ustedes pueden descargar, están los contactos, ustedes buscan su institución y ahí van a identificar quién es el responsable institucional designado para actualizar esta y otras informaciones en el ROCI. Pero para la prepostulación ese es un primer requisito. El segundo requisito, que tiene que ver con la acreditación vigente o en proceso de acreditación de al menos un programa de posgrado. Si es un programa nuevo que van a presentar, que no fuera apoyado por CONACYT en otras convocatorias, lo que se requiere es que la institución al menos tenga un programa de posgrado en proceso de acreditación o acreditado y que sea en el área de la ciencia o disciplina del proyecto educativo que van a presentar. Este es un elemento excluyente. Nosotros necesitamos que la institución que postule a este programa al menos tenga la experiencia de haber acreditación de posgrado. En el caso de aquellos programas que ya fueron apoyados por CONACYT, es importante que puedan subir la documentación que respalde el proceso de acreditación o haber iniciado el proceso. En cuanto al relevamiento de datos de ACT, CONACYT todo este año ha relevado las actividades de ciencia y tecnología 2021 de las diferentes instituciones. Este es también un requerimiento obligatorio. En el caso que ustedes no sepan quién es el responsable institucional de cargar este dato, también en la prepostulación tienen el directorio y el contacto de la persona que ha sido designada por su institución para completar este dato. También hay un link en la página web de ACT que ustedes pueden identificar si su institución ha completado el relevamiento de 2021. Este relevamiento se hace año a año y nosotros necesitamos que al menos sea del 2021. Y el otro requerimiento importante dentro de las condiciones institucionales es recordarles que el CV institucional ha sido lanzado hace
un tiempo y que este CV institucional, este módulo, lo que pretende es contacto que ha asignado la institución para el relevamiento de ACT 2021. Ustedes también pueden descargar este directorio y ponerse en contacto con la persona que está o se encuentra cargando esa documentación. Este es un documento importante, ya que estamos hablando de instituciones que van a desarrollar programas de posgrados para formar investigadores y por tanto la trayectoria de la institución en este ámbito debe evidenciarse a través tanto del relevamiento de ACT como del CV institucional. Estos son los datos que se piden a la hora de la prepostulación. Ahora vamos a pasar, Sandra nos va a comentar cuáles son. En esta etapa de prepostulación, el otro aspecto importante que debemos completar serían los referidos a los datos del proyecto educativo académico. Tenemos el documento de formalización del Comité Científico del Posgrado, que hacemos la aclaratoria también de que si la facultad o la IES ya cuenta con un comité científico, este mismo puede ser siempre y cuando los miembros reúnan el perfil requerido y que tenga trayectoria también en el ámbito disciplinar del proyecto académico. No es necesario la conformación de otro comité si ya tiene y si cuenta con el perfil. También la siguiente información sería la resolución de habilitación del CONES. Todos los programas deben estar habilitados por el CONES, salvo los proyectos nuevos que son los que entrarían en el proceso para la implementación. Respecto a las acreditaciones, la otra documentación e información que se solicita en esta etapa es el documento de acreditación de la unidad de si ya cuenta o que esté iniciando el proceso. En este caso, se solicita además una nota de compromiso de que se va a finalizar el proceso. Para el caso de los programas apoyados ya anteriormente por CONACYT, este requisito es excluyente. Tienen que hacer este proceso necesariamente. Las excepciones en ambos casos serían que no tenga aún egresados o que no haya sido convocado el área disciplinar por la NEAIS. Luego tenemos la descripción de las líneas de investigación. Para esto, en el SPI, en el sistema, que van a poder descargar el anexo 2 para completar esta información. Así también en el anexo A pueden ver la información referida a las líneas y a los grupos de investigación para que vean la información que es necesario considerar en este punto. Luego, también el otro aspecto que se solicita en la prepostulación es el costo del proyecto por estudiante. Para ello hay un formulario que es el anexo 10 que van a poder descargar del SPI, también para el llenado, que son los datos principales que hacen al proyecto educativo académico por estudiante. Un elemento importante a tener en cuenta cuando completemos la descripción de las líneas de investigación es la coherencia de la información que la institución ha cargado. Por ejemplo, la declaración en el CV institucional se le pide que declare las líneas de investigación activas que tiene la institución durante los 5 años. Entonces, es importante que chequen que si la línea de investigación que ustedes están planteando fue declarada ya en el relevamiento de ACT o en el CV institucional, esas coherencias internas también van a ser mejoradas por los pares evaluadores y hay que tenerlo en cuenta. En relación al costo del proyecto por estudiante, recuerden que hay topes presupuestarios que se plantean en el financiamiento de las becas. Entonces,
Allí recordar y revisar OPs de 20 millones para maestría y de 55 millones para doctorados, hasta un máximo para maestría y un máximo de 10 para doctorado. Es importante que ustedes valoren estos costos a la hora de completar el costo del proyecto por estudiante. Más adelante, a la perspectiva, vamos a pedirles una descripción de cuáles son los usos, los conceptos. Bueno, con esta información que se sube al SPI en la etapa de prepostulación, una vez completado, pasamos a la etapa de preadmisión que está a cargo del equipo técnico del CONACYT, donde se hace una verificación de esa documentación presentada en el sistema. Verificamos si está completa, si es legible, eso es muy importante al momento de subir los documentos, que estén legibles aquellos para que se puedan valorar. Y el cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos en la guía de bases y condiciones. Los criterios de preadmisión, algunos de los criterios de preadmisión, estos son los criterios excluyentes a considerar en la guía de bases y condiciones. Ustedes tienen ya en detalle todos los aspectos, pero estos son los principales y que son excluyentes. Que el programa tiene que ser desarrollado dentro del país en la modalidad presencial, en horario diurno, iniciar las actividades académicas en el 2023 y considerar que la dedicación de los estudiantes debe ser exclusiva al programa, sea maestría o doctorado, con un mínimo de 40 horas semanales. Una vez terminado es por recomendaciones y en el caso de información cumpla con estos criterios, le damos proceso de preadmitido para que ustedes pasen a la siguiente etapa, que es la de postulación. Con relación a la etapa de postulación, también hay una serie de documentos que pedimos que estén actualizados y presentados en el ROTI y que le pedimos que puedan también adjuntar en la postulación. Cuando nosotros hablamos de documentos del ROTI, hablamos de la política, de planes, de programas. Un elemento muy importante que tienen que tener en cuenta es que estos documentos son institucionales y por tanto deben estar formalizados y aprobados por las instancias correspondientes de sus instituciones. Y allí ustedes ya sabrán cuáles son las instancias y los mecanismos. Hay instituciones que son más centralizadas, otras que tienen cierta autonomía. Pero sí es muy importante que van a adjuntar sean documentos formalizados y aprobados por las instancias correspondientes. En relación a dos documentos que se solicitan ser presentados en el ROCTI, es la política de investigación o plan estratégico institucional y el plan o programa de formación de capital humano avanzado. Volvemos a recordar, estamos hablando de un instrumento que va a formar investigadores y por tanto hay ciertas cuestiones formales que tienen que tener en cuenta. Entonces, cuando hablamos de una política de investigación, además de estar formalizada, es el documento que debe definir el conjunto de acciones que realiza, los principios, directrices, misiones, objetivos y líneas de acción para orientar la política de investigación que su institución ha establecido. No tenemos ningún lógica y
lo que debería de reflejar esta política, plan estratégico institucional de investigación, tiene que ver en cómo la institución va a orientar su accionar en investigación en 5, en 10 años, va a establecer parámetros. En relación a la política o programa de formación de capital humano, la institución también tiene que establecer en un documento formalizado cuáles son sus delineamientos, sus líneas de acción que van a orientar la formación de capital humano avanzado. Y en este sentido hablamos de programas de posgrado, especialización, formación de investigadores, etcétera. Entonces, estos dos documentos son requeridos en la postulación, deben estar formalizados y cada institución debe subir en la postulación documentos. En relación a los datos que le pedimos del CV institucional, recordemos que el CV institucional debe reflejar al menos los últimos 5 años del accionar de la institución. Aquí también hay una serie de documentos. Ellos es la política o el plan de gestión de recursos humanos vinculados a ACT. En relación a esta política o plan de gestión, además de recordar que tiene que ser formalizado, debe ser un documento formalizado y aprobado por las diferentes instancias, lo que se espera de este documento es que se pueda visualizar cuál es el accionar de la institución para incorporar, para incentivar y para que permanezcan los recursos humanos destinados a actividades de ciencia y tecnología. ¿Cuáles son los criterios? ¿Cuáles son las estrategias que la institución tiene o realiza para la incorporación de recursos humanos vinculados a actividades de ciencia y tecnología? No solamente cómo ingresan, sino también cuáles son los incentivos que reciben y los tipos de vínculos y también las acciones para la permanencia, etc. El otro documento que se solicita es la política o planes que abordan la gestión de transferencia tecnológica. Algunas instituciones inclusive tienen oficinas de transferencia tecnológicas y otras no, pero deberían de tener planes de gestión de transferencia de la tecnología generada en la institución. Así también son las instituciones de educación superior, son los espacios donde se genera conocimiento y por lo tanto deberían de tener alguna normativa o algún plan que oriente la gestión de la propiedad intelectual. Si estamos hablando de un programa de posgrado que va a formar investigadores, que la idea es que se pueda crear, generar conocimiento, pero también transferir ese conocimiento a ciertos sectores, puede ser interno como externo a la academia, es muy importante que como institución ustedes tengan reglamentada el documento de propiedad intelectual. El tercer módulo importante en la etapa de postulación es el llenado del formulario de postulación SPI, que es el Sistema de Postulación e Instrumentos del CONACYT. Ya el mañana, en el webinar, comentando cómo es el proceso y mostrando un poco el sistema. En ese sistema lo que hacemos es la carga de las condiciones institucionales, los datos e informaciones y documentos referentes al proyecto educativo académico, los recursos y aspectos económicos y la evaluación de programas apoyados por el CONACYT de aquellos que aplican para esa instancia. Así también, el cuarto módulo importante es el de presupuesto, donde se hace área. Más adelante tendremos también orientaciones más específicas con respecto a este módulo, pero ya les vemos que ahí se cargan los objetivos generales y específicos, las metas y fuentes de verificación, los resultados, los objetivos socioeconómicos,
el equipo de gestión y plantel académico. Aquí en este módulo se suben los currículums, la carta compromiso, todo lo que hace al plantel académico, siempre vinculado a los módulos también del CV institucional. Si es que son módulos que tenemos que considerar para la postulación. Allí un elemento importante en relación al módulo presupuesto. A diferencia de otras convocatorias, hay una nueva orientación en relación a cómo vamos a administrar los fondos para los programas de posgrados que finalmente tienen la orientación de que sean becas. Entonces, el objeto de gastos que se va a utilizar es el 841, que es en concepto de becas. Cada estudiante va a acceder va a firmar un contrato con el CONACYT y los montos destinados al financiamiento del programa o a cubrir el costo de matrícula, cuota y otros gastos que ustedes establezcan van a ir designados o asignados con el objeto de gastos 841. Es importante mencionar esto, no va a haber una desagregación por objeto de gastos, sí le vamos a pedir un presupuesto general que nos permita visualizar cuáles son los conceptos en que ustedes van a utilizar ese costo de beca por cada estudiante y por el total de los estudiantes admitidos. Eh, Ahora bien, podemos ir desagregando cuáles son otros documentos de las condiciones institucionales que se les va a pedir en el SPI. Un primer anexo, hay una proforma, el anexo 1, una proforma de nota donde la autoridad máxima de la institución sea la que escriba la intención, firme la nota de postulación de intención de aceptar la guía de bases y condiciones y de aceptar el proceso de postular el programa para que luego quede seleccionado. El otro elemento que nosotros le pedimos es si como institución ustedes han, ya sea con una institución nacional o internacional que colabore en el desarrollo del programa de posgrados. Y esta colaboración puede ser en diferentes ámbitos: intercambio de docentes, infraestructura, desarrollo de líneas, de equipamiento, etcétera. Ustedes van a ir definiendo qué tipo de asociación tiene, si es que lo tiene. Y por otro lado, es muy importante para esta primera etapa, si no tienen los convenios formalizados, es que al menos adjunten un memorándum de entendimiento, que es el anexo 3, donde es la nota donde se demuestra la intención y la aceptación de la institución asociada en poder colaborar en esta postulación con la institución proponente. También hay aspectos jurídicos que tienen que ver con la normativa de la institución en relación a los diferentes reglamentos académicos de funcionamiento, organigrama. Y hay tres grandes apartados que tienen que ver, ustedes nos demuestren como institución cómo gestionan la investigación internamente en sus instituciones. Y allí hay una serie de documentos que se solicitan en relación a cuál es la estructura, cómo, si hay alguna dirección de investigación, algún departamento, cómo está formalizado, cuáles son las funciones, cómo se designan a los tutores, a las líneas de investigación, a los proyectos, cómo es el funcionamiento, cómo se gestiona la investigación internamente. La otra que tiene que ver con la gestión de la extensión. Y aquí sí plantear que nosotros entendemos la extensión como los procesos que la institución tiene para divulgar y transferir los conocimientos generados en la gestión de la investigación. Es decir, cuando existe una publicación, cómo se gestiona ese conocimiento que se ha generado internamente en la institución. Si tienen eventos, si hay revistas,
si hay alguna colaboración, algún incentivo para aquellos que realizan publicación, etcétera. Entonces, allí la gestión de la extensión tiene que ver con la divulgación y la transferencia de conocimiento. Y finalmente, la otra que es la que a lo mejor la mayoría de las instituciones tienen más formalizada, que es cómo se gestiona la docencia, cómo se designan a los recursos humanos que van a formar parte del programa, cuáles son los criterios de admisión de estos docentes, los concursos, el organigrama. En el apartado del proyecto educativo académico, entramos en detalle con respecto a todos los aspectos que hacen a la actividad académica. Mencionamos ahí la misión y la visión del proyecto, las estrategias de difusión. Para ello hay un anexo, el anexo 4, que se puede descargar como orientador de las informaciones que pueden incluir ese brochure que se va a utilizar para la difusión del proyecto educativo académico. Y la descripción del plan de estudio, para ello también hay un anexo, el anexo 5, donde se describe todo el recorrido que debe hacer el estudiante en el desarrollo del programa. Hay dos apartados muy importantes que hacen a la actividad académica. Tenemos, por un lado, el anexo 6, para describir las actividades que se desarrollarán dentro del módulo o asignatura, y las actividades académicas que tengan que ver con investigación y extensión en el anexo 7. También la gestión de la docencia, las actividades de extensión relacionadas y los sistemas de evaluación diferentes, el que es correspondiente a la evaluación general institucional, a la evaluación del proyecto educativo académico, la evaluación de la investigación y la evaluación de la extensión. Son todos aspectos que están dentro de un proyecto educativo para el desarrollo. También algo muy importante es la descripción de las características de la tesis de posgrado. Los CVs de los miembros del comité científico, esto también pedimos en este apartado, y la nómina del plantel académico que se completa en el anexo 9. Es muy importante que estamos pidiendo aquí es también la requerida en la guía de presentación de proyectos educativos académicos del CONES, ¿sí? Entonces, si bien hay algunas especificidades por la orientación del proyecto educativo, que es académico, la mayoría de los campos son los campos requeridos por el CONES también para el proceso de habilitación. En relación a los recursos y aspectos económicos, ¿qué es lo que les pedimos? Nosotros necesitamos saber cuáles son las condiciones de operación que tiene la institución para alojar un programa de posgrado con orientación académica. Para ello es muy importante y también un requerimiento que solicita el CONES para la habilitación es la disponibilidad tanto de bibliotecas físicas como virtuales donde los estudiantes pueden acceder a contenidos y bases científicas para desarrollar el proyecto educativo. También memorándum de entendimientos, si así lo tienen en relación a bibliotecas, la disponibilidad de laboratorios, equipos, software disponibles en el caso que así lo requiera la particularidad del proyecto, y el listado y detalles de los equipos adicionales para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Un elemento importante en nuestra época es la disponibilidad, que ustedes puedan evidenciar que tienen software antiplagio vigente para el desarrollo de este programa. Finalmente, el anexo 10, que es tiene que ver que el costo por estudiante, y también aquí ustedes van a tener acceso a un Excel donde ustedes van a cargar ciertos costos que nos permitirá ver el presupuesto en general, pero que luego
vamos a poder aterrizarlo a estos costos económicos que ustedes hicieron de los máximos y mínimos de estudiantes y el costo por estudiante admitido. Y ahí es muy importante que hagan una valoración. Ustedes ya tienen experiencia en esto, cuánto es el mínimo de estudiantes en el caso que exista alguna deserción o abandono durante el trayecto educativo. Otro de los apartados, y el último, es para aquellos programas que han recibido apoyos del CONACYT en otras convocatorias. En relación a estos programas, deberán adjuntar, además de la última convocatoria apoyada por CONACYT, porque hay algunos programas que recibieron más de un apoyo, el informe final del programa de posgrado que fue presentado al CONACYT, los resultados del programa. Hay un anexo 11 donde se le pide detallar los resultados actualizados. Sabemos que al cierre del programa no todos estaban egresados o habían defendido la tesis. Les pedimos que puedan actualizar estos datos de modo a que se pueda visualizar los logros y los resultados del programa de posgrado que fue financiado. El desempeño de los estudiantes y situación académica, esto tiene que ver también con su sistema de seguimiento, saber dónde están, qué están haciendo sus egresados. El documento de autoevaluación del posgrado en el marco de la acreditación, si ya fue acreditado, y si no, subir documentos que respalden que se encuentran en proceso, algún documento que evidencie que están en autoevaluación o que están en espera de los pares para la evaluación. En el caso de los programas que ya tengan la acreditación, se les pide que por favor suban el informe final de la evaluación externa con los fines de acreditación y también el plan de programa de mejora que se les ha sugerido en el marco de la acreditación, y en el caso que así también lo tengan, el desarrollo de este plan de mejora. Esos son un poco las dimensiones que se les pide que carguen en el SPI. Aclarar que este módulo, este espacio es solo para los programas que fueron apoyados por CONACYT. Bueno, en líneas generales es esta la información que ustedes tienen que ir cargando, tanto en la prepostulación como en la postulación. Así que cualquier consulta o duda, estamos a disposición. Vamos a también habilitar un módulo, un espacio de preguntas frecuentes. Van a este correo posgrados@conacit.py para que podamos atender sus consultas o dudas. Perfecto. Y mañana entonces vamos a estar conociendo en detalle el sistema de postulación de instrumentos del CONACYT, que es el SPI. Muchas gracias. Un buen día y nos encontramos mañana. Gracias.